Díaz-Canel será elegido presidente. Cuba arde. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Encontrarle deficiencias al sistema electoral utilizado por el castrismo no es en verdad tarea difícil. Son muchos los ardides contenidos en ese proceso con el objetivo de aparentar transparencia y democracia, pero en el fondo son garantes de que todo siga igual, que la cúpula del poder conserve sus posiciones de privilegio. Podríamos comenzar con la manera en que la maquinaria del poder ejerce su monopolio sobre los medios de difusión, con el objetivo de que a la opinión pública llegue solamente el mensaje de las autoridades. En el caso de las actuales elecciones, ese mensaje se dirigió al voto unido, o sea, por todos los candidatos presentes en las boletas. Y esa propaganda unidireccional, por supuesto, influye en el actuar de no pocos electores. El castrismo insistió en que los 470 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular eran una muestra fehaciente de la sociedad cubana. Aquí estaban representados las mujeres, los jóvenes, los negros y mestizos, y cualquier otro sector social. Sin embargo, falta el elemento que le otorga autenticidad a cualquier parlamento: la oposición política al equipo del gobierno. Sin esta última representación no habrá debates útiles, ni saldrán soluciones verdaderas a los problemas que afectan a la nación. Se proclama como argumento que testifique la supuesta democracia del parlamento que se elija el hecho de que la mitad de los candidatos son delegados de la base, es decir, salidos del anterior proceso donde se eligieron a los delegados de circunscripción. Aún así, las comisiones de candidatura, integrada por organizaciones apéndices del gobernante Partido Comunista, se lo arreglaron para que en la otra mitad se incluyan a las principales figuras del régimen. Ellas son, en definitiva, quienes llevan la voz cantante en los debates parlamentarios. Los jerarcas del castrismo siempre se han negado a que sus comicios sean validados por observadores independientes, como sucede en gran parte de los procesos eleccionarios que tienen lugar en otros países. Y ese eslogan de que son los pioneros los que cuidan las urnas no es más que otra pincelada sarcástica del circo electoral. Claro, los niños cuidan las urnas, porque lo que éstas contienen no le interesan a nadie. Mas hay otra faceta de las elecciones castristas que a menudo no se tiene muy en cuenta, pero que en realidad son otra prueba del carácter falso y antidemocrático de este proceso. Se relaciona con el hecho de que solo un municipio o un distrito electoral son los que votan por determinado candidato. Por ejemplo, se da por descontado que Miguel Díaz-Canel sea elegido diputado y después que ya en un conciliabulo entre los diputados electos, el actual mandatario sea ratificado como gobernante de la República. Pero por Díaz-Canel solo se votó en el municipio de Santa Clara, cuya población es aproximadamente el 2% de la población de Cuba. Entonces, únicamente esa ínfima porción de los cubanos habrá tenido la posibilidad de votar. Aún en el caso de que el voto en Santa Clara haya sido por todos, por el candidato que a la postre ocupará la máxima magistratura de la nación. Aquí conviene destacar la hipocresía de la propaganda castrista, que con frecuencia la emprende contra las elecciones en otros países, al afirmar que debido a las abstenciones, muchas veces los presidentes son elegidos con solo el 20% de los votos. No hay duda de que la elección del presidente de la República por votación popular directa, en la que participen todos los electores del país, debe ser otra de las demandas de la población a los gobernantes de la isla. No importa lo que se publique en la prensa y redes sociales a favor o en contra, mientras continúen llamando elecciones y votación a lo que, a lo sumo, debiéramos considerar como un sondeo para los verdaderos propósitos del régimen, apegándose incluso a los manuales más clásicos del Partido Comunista. La cuestión es que haya ruido hacia el exterior y que el mundo, donde una mayoría se conforma con leer los titulares, se entere de que en Cuba existe un proceso eleccionario entre comillas. Si ese proceso es bueno o es malo, no es trascendental,
mucho menos para una época en que no existe sistema político en todo el orbe a salvo de las críticas de los escándalos. Y la dictadura intenta usar esa atmósfera de desconfianza global a su favor, pero ese fin publicitario apenas es un propósito secundario, como por carambola del objetivo principal, que no es otro que servirse de un eficaz mecanismo para saber con cierto grado de exactitud, no tanto cuánta en su popularidad real, sino cuán efectivos son sus mecanismos de sometimiento, es decir, cuántas personas aún, a pesar del indiscutible descontento popular, terminan cediendo ante las presiones del sistema, más que a la propaganda oficialista, ya casi sin efecto. No se trata de medir popularidad, porque ese dato ya se verifica fácilmente en las cifras del éxodo masivo, en las colas infinitas para solicitar pasaportes y visados, en los decrecimientos en las filas del PCC y hasta en los rostros de las personas que hacen fila para el pollo o el pan, sino de tener una idea sobre cuántos dentro de esa masa de fieles e infieles aún descontentos continúan respondiendo a las presiones de sus tantos mecanismos de presión. Entiéndase sindicatos, administraciones de empresas, organizaciones de masas, policía política, más las disímiles formas de chantaje político y emocional que conocemos quienes vivimos el día a día en Cuba. El régimen necesita tener una idea de lo más cercana a la realidad sobre cuántos responden de manera positiva o negativa. Además, cuán rápido o lento obedecen esa orden como rebaño y quienes llevan su máximo nivel de rebelión apenas al punto en que deciden dormir la mañana o votar solo cuando falta un minuto para el cierre del proceso. Los resultados públicos de ese sondeo ni siquiera importan al régimen, puestos que ellos mismos, sin observadores externos que actúen como observadores y garantes del proceso, conocen de las artimañas a las que recurren para aumentar los datos de asistencia y boletas válidas. En realidad, los datos que más les interesan y que más tarde estudiarán minuciosamente, porque son los que revelan la magnitud real de su dominio del rebaño, no lo amañan, y entre estos tienen mucho más valor los que son recogidos durante las primeras horas del proceso, antes del mediodía, porque ahí está precisamente la masa más obediente. Y dentro de esta, la más temerosa. Todo el que se registre más tarde o se ausente será parte del rebaño bajo sospecha. Pero el número de obedientes es un número muy bajo, rondando el 20%, y aún así disminuido con respecto al sondeo del 2018 y posiblemente aumentado para la información pública, y una composición en su mayoría de personas de la tercera edad, que no es para sentirse demasiado seguros de la efectividad de los mecanismos de presión sobre las generaciones más jóvenes. Por lo que en estos momentos el régimen, aunque finja estar a gusto con los resultados y aunque haya ajustado los ángulos de cámara en planos muy cerrados para que no se vea la desolación en los colegios electorales, en realidad debe estar muy pero muy preocupado. 4 carneros viejos en una cola a las 6 a.m. de la mañana no son nada fotogénicos. Y aunque es la amarga realidad que tienen hoy los comunistas y que necesariamente el régimen necesita sondear y estudiar para ensayar nuevos mecanismos de presión, no es bueno que el mundo se entere de que se están quedando solos. Nunca es agradable aceptar públicamente la derrota. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.